Hola, soy Josep María Solanes y en este vídeo quiero aprovechar el despliegue que estoy haciendo de un laboratorio interno para pruebas de actualización de entornos de alta disponibilidad en clúster, tanto de servidores de ficheros como servidores SQL Server. En este caso, os voy a mostrar cómo configurar un clúster de SQL Server 2014 mediante la edición estándar. Será un clúster de alta disponibilidad, no será un clúster always on. Para ello, voy a partir de un clúster que ya tengo montado aquí de servidores Windows Server 2012 R2. Para los servidores Windows 2016, el procedimiento es el mismo. Vuelvo a repetir, el vídeo lo estoy realizando a resultas de una necesidad que tengo para una migración de SQL Server 2014 a 2016 en formatos de alta disponibilidad. Con lo cual, pues ahora vamos a empezar con el 2014. El clúster es un clúster tradicional. Podéis encontrar los vídeos de cómo configurar un clúster en mi página web, worldwideweb.jmsolanes.net, o bien en mi canal de YouTube. Bien, dicho esto, empezamos un poco con el entorno. El entorno que tengo es el clúster ha.jmsolanes.net, que está formado por dos nodos, SQL Server 1 y SQL Server 2. Bien, es el clúster llano. A este clúster se le ha añadido un disco para el quórum, que tiene que estar por aquí. Aquí lo tenemos, el disco para el quórum, y tres discos. Va a ser una instalación sencilla, pequeña. ¿Para qué son estos tres discos? Pues muy bien. Para el SQL Apps, las instancias compartidas entre los dos nodos. Para, este es el de logs, para las bases de datos, donde van a residir las bases de datos compartidas entre los dos nodos, y los registros de log. Vale. Por tanto, tenemos el entorno bien dimensionado. Podemos mover los discos al nodo 1, que es con el que vamos a realizar la instalación. Vale. En el clúster no necesitamos nada más. Arrancamos el CD de instalación de SQL Server. En este caso, repito, para 2014, el procedimiento para 2016 es muy parecido. Vamos a la parte de instalación y vamos a hacer, en vez de una instalación standalone tradicional de un solo nodo, vamos a escoger nueva instalación en el clúster de alta disponibilidad. Aceptamos los términos. Hace un chequeo previo del servidor. La opción de bajarse ahora las actualizaciones de Microsoft Update, como es una versión 2014, seguramente le faltarán unas cuantas actualizaciones en estos momentos. Voy a omitir este paso. El error de que no hay ninguna actualización, porque hemos omitido el paso. Se empiezan a instalar los archivos de instalación, verificación del clúster, de las diferentes opciones, tener en cuenta sobre todo el cortafuegos. Continuamos. ¿Qué características vamos a instalar? Pues en este caso vamos a escoger el motor de base de datos, Database Engine, y las herramientas de administración. Vamos a dejar la instalación en la unidad C. Nombre de la instancia. Vamos a dejar la instancia predeterminada. MS SQL Server. Nombre del clúster. En este caso, SQL. Vamos a poner 2014. Siguiente. Recursos para el clúster. SQL Server nos está diciendo que esto ya lo tenemos reservado para el clúster. Correcto. Continuamos. Venga.
Selección de discos. ¿Qué discos vamos a incluir para el SQL? Le vamos a decir los 3 discos. Siguiente. ¿Qué IP debe tener el clúster? ¿Vale? Y en la red que va a dar servicio. Perdón. Siguiente. Instalación de SQL Server. En entornos productivos, recordad que estas cuentas, mejor que sean cuentas específicas para el servicio. Como ahora estoy en un entorno de pruebas, voy a utilizar, para ir rápido, la propia contraseña de administrador, que es la que nunca debemos utilizar para ello. Vale. El collation, vamos a dejar en Modern Spanish. Siguiente. Configuración del servidor, lo vamos a dejar también en modo mixto. Y vamos a añadir al usuario actual y a los domain admins. Repito, en un entorno de producción vais a tener un grupo de seguridad para los administradores del SQL Server y no vais a utilizar nombres tan genéricos. Root Directory ya lo ha pillado en la unidad F, que es la unidad que tenemos compartida pues para la instancia raíz. Las bases de datos de usuario, ¿dónde las vamos a poner? Pues las vamos a poner en la K. Por tanto, no en la F, sino en la K. Y los logs los vamos a poner en la L. Vamos a separar bases de datos de logs. La base de datos temporal la vamos a dejar en la F, en este caso. No está de más crear 2 volúmenes específicos para esa base de datos. Ya sabéis que es una base de datos de carga. Y la unidad de backup, pues bueno, de momento la dejamos en la F mismo. Se validan todos los directorios, se valida la instalación. Aquí ya tenemos el resumen de todo lo que va a hacer y a ponerse cómodos. Va a estar un ratito para desplegar este primer nodo. Una vez esté desplegado el nodo, iremos a por el segundo. Llegamos de un largo paseo y ya nos encontramos aquí el servidor de SQL Server instalado en el primer nodo. Vamos a comprobar su funcionamiento. Ya podemos cerrar el instalador. Vamos al clúster. Y en el apartado de roles ya podemos ver el rol de SQL Server. ¿Es un SQL Server funcional? Pues bueno, pues esperemos que sí. Vamos a comprobarlo mediante la consola de administración. Aquí lo tenemos. SQL 2014, autenticación de Windows. Y sí, lo tenemos disponible ya para crear las bases de datos. Lo que sí que no hay es el Always On. Estamos en una edición estándar, requerimos de la Enterprise. Visto este nodo instalado, vamos a proceder a instalar el segundo nodo. Cargamos el CD en el nodo, el CD de instalación, ejecutamos el setup. En el setup vamos al apartado de instalación y ahora tenemos que escoger la tercera opción. Ya hemos hecho el primer nodo del clúster de alta disponibilidad. Lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir un nodo a un clúster ya existente. Con lo cual, tercera opción, añadir nodo al clúster SQL Server. Vuelve a arrancar el asistente para la instalación del nodo.
Aceptamos los términos de la licencia. Siguiente. Reglas de validación. Otra vez el Microsoft Update. No vamos a actualizar. El error porque no hemos actualizado. Error o advertencia. Se ejecutan los ficheros de instalación del setup. Más comprobaciones. Recordemos el tema del firewall de Windows. Abrir el puerto 1433 TCP o el proceso. Siguiente. ¿En qué instancia vamos a añadir el nodo? El MSQL Server, que es el que tenemos y que forma parte del clúster SQL 2014. Siguiente. Configuración IP, no debemos tocar nada porque es la IP del clúster, ya está establecida. Las cuentas de servicio tienen que ser las mismas, por eso insisto en crear usuarios de servicio, es decir, usuarios que pertenecen al grupo de seguridad usuarios del dominio y que son administradores locales de los equipos que forman parte del clúster de SQL Server. No tienen que ser administradores del dominio. Aquí estoy utilizando el de administrador del dominio pues para ir más rápido en el laboratorio, nada más. Resumen de la instalación y instalar. Va a tardar pues eso, un ratito. Esperemos que complete la instalación y continuamos. Ya lo tenemos aquí. Ya hemos instalado, o se ha instalado los binarios de SQL Server en el segundo nodo. Ok. Si ahora volvemos al nodo 1, comprobamos el administrador de clúster, revisamos los nodos, tenemos los dos nodos en que el SQL Server se está ejecutando en el nodo 1. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser un movimiento del nodo activo. Mover mejor nodo posible. Ejecuta la migración hacia el SQL 2. Ya lo ha pasado. Está acabando de pasar los servicios. Ya ha levantado los servicios en el nodo 2. Volvemos a abrir el administrador de SQL Server y hacemos la conexión al clúster. Y ahí lo tenemos. Con lo cual, bueno, si ahora creo una base de datos de prueba, vale. Si vuelvo a balancear el clúster, lo tenemos como pendiente, y lo que voy a hacer va a ser ir introduciendo datos. Vale, ha habido el momento de corte, vuelve a estar en ejecución en el nodo 1 y aquí ya podría editar los datos. 1 A, 2 B, C, 3 C. Volvamos a pasar al otro nodo. 4 D, 5 E. Aquí hay el momento de corte que traspasa de un nodo al otro. Ya está. Y hasta aquí este vídeo sobre el montaje de un SQL Server en clúster. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis más artículos completos en el blog worldwideweb.jmsolanes.net y en el canal del YouTube. Saludos.